Señor, gracias por tus bondades, tus misericordias, Señor, gracias porque cada día, Señor, podemos conocer más de ti. Señor, bendigo a todos los que estamos aquí, a aquellos que han de incorporarse. Señor, y gracias porque este es un tiempo donde tú nos hablas. Gracias, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quise hacer algo diferente. De hecho, había preparado un estudio, pero el Señor me llamó a algo distinto. No sé si les ha pasado en algún momento donde hay alguna enseñanza y Dios te está hablando acerca de algo en esa enseñanza. Y cuántas veces queremos decir, ay, yo quiero decir algo, ¿no? Y termina la enseñanza, puede ser virtual, puede ser presencial, y a veces nos quedamos con las ganas de poder expresar algo que Dios está hablando a nuestras vidas, porque finalmente, y lo hemos platicado, Dios habla en nuestras vidas de distintas maneras. Dios habla a nuestras vidas en oración, Dios habla a nuestras vidas cuando escuchamos una plática, Dios habla a nuestras vidas cuando estamos alabando, adorando, Dios habla a nuestras vidas incluso por otras personas no creyentes del Evangelio. Y entonces quise abrir este tiempo y por ahí te mandé un mensaje que tuvieras tu Biblia a la mano porque quiero hacer esta dinámica de esta noche un poquito más participativa. Entonces, yo seleccioné un par de versículos que en lo personal a mí me gustan mucho. Digo, si empezáramos a sacar más y más versículos, creo que no acabamos en un lapso de 1 hora. Pero yo te pido que selecciones, vayas pensando algún versículo de la Biblia donde Dios te haya hablado. Un versículo, quizás se lo has memorizado, un versículo que en algún momento de tu vida fue algo importante o trascendente, porque me gustaría que lo compartieras con nosotros. Entonces, yo voy a dar esta primera ejemplo, esta primera dinámica, y mientras leemos este versículo, te pido que vayas pensando en tu mente, en tu corazón, algún versículo que para ti sea importante y que lo puedas compartir con nosotros. Vamos a ir a Juan 1:12, este es el versículo, el primer versículo que yo quisiera compartirles. Digo, hay demasiados versículos que en lo personal para mí son como muy significativos. Y Juan 1:12, posiblemente te lo sabes, pero quiero leerlo en la versión Reina Valera. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo repito, Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, otras versiones dicen, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando yo entendí este versículo, me cambió mucho mi vivir dentro del cristianismo. Porque si tú le preguntas a alguien, sales a la calle, bueno, a esta hora quizás ya no sea lo más apropiado, pero si tú sales a la calle y le preguntas a alguien, un transeúnte, le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Qué crees que te va a contestar? Te va a decir, sí, yo soy Pues hijo de sí, Dios. Y entonces yo merezco que Dios sea bueno conmigo. Y si me va mal en la vida es porque estoy pagando una manda, estoy pagando algo de algo que debo, ¿sí? Y mucha gente vive sinceramente engañada. Cree que es hijo de Dios y tenemos que distinguir, lo que nos dice la palabra es que unos somos hijos de Dios y otros son, o todos somos creación de Dios. Dice Juan 1:12, a los que todos los, perdón, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Yo conozco a los que están aquí y tú has creído en ser hijo de Dios, tú has creído en Dios, por lo tanto, tú eres hijo de Dios. Ahora vamos a desmenuzar un poquito este verso. ¿Qué es creer en Dios? Porque si tú le preguntas a esa misma persona que si cree en Dios, va a decir, sí, sí, yo creo en Dios, creo en la existencia de un Dios. Pero una cosa es creer en la existencia de un Dios y la otra es someterse a ese Dios. Entonces, como dice el dicho, ahí la cosa cambia. Cuando tú le dices, le preguntas a alguien, oye, ¿estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios?
Aquel que desconoce a Dios te va a decir, bueno, sí, sí quisiera, pero ¿cómo sé dónde está la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Desafortunadamente, o al menos en nuestro país, hay una gran ignorancia acerca de Dios. La mayoría de la gente se dice creyente porque cree en la existencia de un Dios, pero no cree o no se somete a ese Dios. Entonces, una cosa es creer en la existencia y otra cosa es creer sometiéndote. Entonces dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y pregunta, ¿tú ya le recibiste? Pues conozco a los que están aquí y podría decir, sí, ya le recibiste, ya creíste en su nombre. Entonces, Dios te dio a ti y a mí la potestad, la autoridad. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, perdón, ni de voluntad de... Ay, ya lo perdí aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, tus padres y mis padres se unieron, pero finalmente quien dio la vida fue Dios. Entonces, esa voluntad de que tú y yo naciéramos, que tuviéramos una existencia, vino a partir no de nuestros padres físicos, sino de nuestro Padre Celestial. Ellos fueron un medio, ellos se unieron físicamente para que tú y yo viniéramos a este mundo. Pero la voluntad, ¿no? Ahora, por mucho que nos hayan querido nuestros padres o no, no pudieron decir yo lo quiero de tal tamaño, con ojos de tal color, que sea de tal sexo, que tenga tales y tales características, ¿no? Eso vino de la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice que nosotros no fuimos engendrados porque se le ocurrió a un hombre y una mujer, sino porque fuimos voluntad de Dios. Entonces, bueno, yo les quería compartir este primer versículo. Si se dan cuenta, no es una gran explicación, pero es un verso que en lo personal a mí me llena de gusto, de satisfacción y al mismo tiempo de identidad. Entonces, abrimos cámaras y micrófonos. Si quieres compartirnos un versículo que a ti te guste, que nos puedas dar una breve explicación, pues este es tu momento. ¿Quién dice yo? Marisol, Juanita, Eric, Nancy, Meli, Rolando. El tiempo es nuestro, bueno, es suyo en este momento. Precisamente por eso es una dinámica un poco más interactiva. O sea, decir un versículo Que a ti te guste, que Dios te haya hablado algo y que quieras, puede ser dos cosas. Una, expresar lo que tú interpretas de ese versículo, o bien decir, me gusta, pero no sé qué significa. Vamos a contribuir todos para esto. pues, buenas noches a todos. Yo no me reúno en el camino, fui compañera de David en la universidad, pero él me invitó. Cuando, cuando yo me empezaba a congregar y entonces empecé a estudiar la Biblia. Y cuando leí, en uno de los estudios que estaba haciendo, leí Romanos 8:28, que dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A ver, vamos para allá, para los que no tengamos ahí el versículo a la mano. Por ahí tienes tu Biblia, o puedes hacer trampa, tienes ahí una tablet, una computadora, un teléfono. Vamos a Romanos 8:28, para que lo tengas, o si no quieres ir o no puedes ir, apúntalo para que más adelante lo consultes. Perdón, Marisol. Sí, dice, y sabemos que y sabemos que con los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. Entonces yo tuve un accidente muy, muy duro cuando estaba en secundaria. Ya ni me acuerdo. Cuando estaba en secundaria tenía 17 años. Bueno, acababa de cumplir 17 años. Y pues sí, fue un accidente un accidente de auto muy duro. Choqué y bueno, de los tres que íbamos en el auto, yo fui la que salió más afectada porque yo iba en el
Sí, en el asiento del pasajero. Entonces chocamos contra un microbús en la Ciudad de México, de mi lado. Entonces, bueno, tuve 3 fracturas en la cara, se me hundieron 2 costillas y me perforaron el pulmón, tuve estreñimiento de hígado, me descalabré. ¿Qué más me pasó? Tuve 3 hematomas en el cerebro, y bueno, no me acuerdo qué más, y estuve en coma. Entonces, a partir de ese momento ha sido muy, muy difícil. Fue muy difícil para mí. La recuperación, no física, porque físicamente me recuperé muy rápido, gracias a Dios verdaderamente, pero psicológicamente y psiquiátricamente me costó mucho trabajo. Cuando yo leí ese versículo, que todas las cosas les ayudan a bien, o sea, todas, o sea, no significa que nada más las cosas que suceden cuando eres chiquita o las cosas que suceden cuando de lunes a viernes o las cosas que te suceden en tu casa, no, 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 eso es todas las cosas, buenas o malas, o sea, así sea lo peor que creas que puede pasarte, así sea en el momento en el que estás más abajo, porque créanme, hubo momentos muy difíciles en la recuperación, en que antes yo era una persona, así, antes de tener el accidente, así súper social y que conocía mucha gente y salía a comidas y salía a fiestas y bla, bla, bla. Y pues por mucho tiempo tuve que estar en recuperación, tomaba medicinas, no podía, tomaba medicamentos, me hacían estudios constantemente. Entonces, pues ahora sí que tuve que cambiar toda mi vida. Y muchos de mis amigos, yo los entiendo porque a ellos no les pasó nada. Entonces, más bien yo era la que tenía que entenderlos a ellos, porque no les pasó nada y ellos tienen que continuar su vida. Pero a mí sí me había pasado. Entonces, yo al principio todos me decían, ay, Marisol, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás? Pero pues después como que dejó de ser la noticia. Entonces, yo me quedé así como que, pues, o sea, ¿dónde están mis amigos? Como yo ya no salía con ellos, yo ya no iba a comidas, no iba al antro, no, en fin, pues o sea, como que se empezaron a alejar de mí. Y entonces fueron momentos muy difíciles porque pues tenía 17 años, o sea, justo la edad que estás así como que, pues en la prepa, justo en la edad de pues en la que empiezas a salir, en la que empiezan tus amigos y que no sé qué. Entonces lloré muchas veces, muchas, muchas veces, y yo dije, o sea, aquí dice en este versículo que todas las cosas ayudan a bien, o sea, todas, inclusive en el momento en el que estés más abajo, en el que estés más, más hundido, y aún ahora ha sido muy difícil, porque ya después que mucho tiempo pasa, que ha pasado mucho tiempo, muchas cosas, tuve una recaída psiquiátrica, psicológica, y pues después de haber terminado la carrera y haber logrado muchas cosas, o sea, como que fue otra vez una caída y fue una depresión horrible, y así me sentía de lo más abajo, pero este versículo dice que todas las cosas ayudan a bien, Amén. o sea, todas. Entonces yo decía, Dios mío, esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, de alguna manera u otra, yo no sé cómo, pero es para mi bien. Y no importa si yo no lo sé, o sea, eso no importa. No importa si yo no entiendo el por qué está pasando. Con que tú lo sepas, con que tú lo entiendas, con eso me debe de bastar. O No, sea, eso debe gracias. ser suficientemente. Perdón, ya me Gracias. No, extendí. no, 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 no pasa nada. Pero sí quería Es que me precisamente en emociono. esta interactiva, gracias por compartirlo, porque finalmente es algo muy personal y nos edifica. Precisamente en este intercambio de ideas, quería complementar lo que dice Romanos 8:28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta de este versículo. Hay a veces que el cristiano dice, a los que aman a Dios, lo tergiversan, a los que aman a Dios todas las cosas le van a salir como yo quiero. No, no es lo que dice, va a decir, ayudan para bien, ¿sí? Entonces, el problema es que muchas veces cuando el cristiano no le salen las cosas como él quiere, se frustra, pero es por tergiversar. Ahora bien, la parte complementaria a veces se olvida, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Si nuevamente regreso al ejemplo y tú le preguntas a alguien o alguien que conoce, escuchó este verso, pero no lo pone en práctica, dice, ok, yo amo a Dios, quiere decir que todo me va a ayudar para bien, pero ahí puede haber un conformismo, ¿sí? O una manipulación de este verso, porque hay varios principios que tenemos que entender. ¿Qué es amar a Dios? Porque nuevamente, si tú le preguntas a esta persona de la calle enfrente, a tu vecino, que si ama a Dios, ¿qué crees que te va a decir? Sí, yo amo a Dios. Pero dice la palabra y Jesús le decía a sus discípulos, si me amas, vas a guardar mi palabra. Sí, lo que Como tienes que dice el conocer. dicho, de lengua me echo un taco. O sea, muchos pueden decir, yo amo a Dios porque creo en Él, porque creo que existe y porque lo amo mucho, porque soy devoto, porque voy a la iglesia, porque hago, porque doy, porque subo, etcétera. Pero hay veces que nos equivocamos en hacer religiosamente y no en guardar la palabra. Y por eso Jesús le decía a sus discípulos, si me aman, van a guardar mi palabra, es decir, van a obedecer mi palabra. ¿Sí? Y punto número 2 dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Tú y yo tenemos que entender que tenemos un propósito en Dios, ¿sí? Entonces, que esta promesa no es para cualquiera, es para el que ama, es decir, el que guarda su palabra y el que ha sido llamado. Hermana Nancy, creo que usted quería también compartir un versículo. Nada más hago un comentario rápido para aquellos que se incorporaron un poquito después. Daily, Rolando, hermana Lore. Estamos haciendo una parte como un poco interactiva de comentar algún versículo que en algún momento haya sido importante para tu vida y que quieras compartirnos y expresarnos un poco de ese verso. Entonces, el tiempo está abierto. Hermana Nancy, que creo que quería expresar algo hace ratito. ¿Sí me escucho? Sí, la escuchamos. Hay un texto bíblico que en muchas ocasiones ha sido muy repetitivo en mi vida, que dice Isaías 35:1. Se Denos un alegran. momentito para ir para allá, unos segundos. Isaías 30, ¿y qué? Isaías 35:1. Perfecto. Isaías 35:1. Para quien quiera ir para allá, también lo puedes buscar en tu tableta, teléfono, o apuntarlo y después consultarlo con calma. Ahora sí, adelante, hermana. Sí, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. En internet me aparecía, porque bueno, antes de anotar un texto, no me voy con la idea que sale en internet, sino lo busco en la Biblia para ver que sea así. Muy bien. Pero decía, y aún en el desierto te haré florecer. Esto para mí, de manera personal, siento que para todos nosotros, el desierto puede ser nuestra mejor bendición. Así es. Así lo entiendo, a lo mejor. Así es, muchas gracias, hermana. Y me imagino que este versículo le ha dado inspiración o aliento en algunos momentos, porque muchas veces cuando todo nos va bien, ay, me siento más cerca de Dios, ¿no? Todo me está yendo bien, familiarmente, económicamente, etcétera. Entonces siento a Dios muy cercano, ¿no? Pero hay veces que dejamos o creemos, como bien dice, comenta, que en el desierto no está Dios, pero no es así. Dice la palabra que Dios está en medio, aún en el desierto. Y quería hacer complementario este verso con Oseas 2:14. Si lo quieren apuntar, Oseas 2:14. Y hay diferentes, obviamente, versiones de la palabra. Voy a leer dos. Dice, Dios habla hoy, Oseas 2:14, así es, yo los voy a enamorar y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Pero la Biblia de las Américas, este mismo verso dice, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y me gusta la palabra seducir porque en nuestro idioma tiene un sentido, ¿cómo decirlo? Un poco más profundo. Pero precisamente
esto es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos seduce, Dios nos cautiva. Y me encanta porque dice, yo te llevaré, en otra versión, dice, yo te induciré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. ¿Sabes que cuando Dios habla a nuestro corazón en el desierto, escuchamos un poco mejor? Y uno va a decir, no, es que cuando todo me va bien, me siento más cerca de Dios. Sí, podemos sentirnos incluso más cerca de Dios, pero estamos muchas veces confiando en nuestro dinero, en nuestra capacidad, en que somos muy buenos para esto, para lo otro. Pero precisamente en el desierto es donde tú y yo tenemos necesidad. Así Y es. en el desierto no hay nada más, ni nadie más, sino Dios. Así es. Y entonces por eso dice, perdón, hermano, adelante, adelante. Hay otra traducción de, bueno, una Biblia que me regaló la hermana Naye, Ajá, donde dice de la misma cita, ajá, adelante. bueno, como título, Esperanza de Restauración. Ujú. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, estamos en Isaías. Ajá, Ajá, en Isaías, 35. así es. Sí, Y gracias. complementario a esto es precisamente que en el desierto, no tengo el privilegio todavía de conocer Israel, pero si tú pones en el mapa Israel, Israel tendría que ser por latitud una tierra árida, un desierto. Pero en Israel florece, hay fruto, hay flores, hay plantas, es verde. Porque precisamente esa es la obra que Dios hace en nuestras vidas cuando tú y yo pasamos por esos desiertos. Y Marisol ahorita nos comentaba, ¿no? Un desierto, un tiempo de necesidad en su accidente, ¿sí? La hermana Nancy, es decir, no le tengamos miedo al desierto, porque precisamente en el desierto tú y yo vamos a ver cómo Dios florece, cómo Dios hace que florezca, no por nuestras propias fuerzas, sino por la voluntad y el amor de Dios para que tu vida y mi vida florezcan, ¿sí? Entonces, cada vez que veas el desierto, en la palabra de Dios vas a ver que Dios hablaba en el desierto y dice, yo te voy a llevar al desierto. Mi hermano, mi hermana, Dios nos tiene que llevar muchas veces a desiertos. ¿Por qué? Porque en el desierto vamos a clamar a Él y dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. En el río, en la abundancia, sinceramente a veces no clamamos, porque todo está bajo control, porque todo está bien. En el desierto es donde clamamos, y mucho ahí depende nuestra actitud. Y por ejemplo, tú y yo vemos al pueblo de Israel en el desierto teniendo una actitud de reclamo, de enojo, de frustración. El desierto no genera eso. El desierto va a probar nuestro corazón. Y cuando tú y yo tenemos un corazón correcto delante de Dios, aún en el desierto podemos dar gracias a Dios. Y entonces Dios dice, ya entendiste que este desierto era para que tu corazón fuera probado, pero yo estoy contigo. Adelante, vienen buenos y nuevos tiempos. Pero cuando tú y yo neceamos en el desierto, nos quejamos, reprochamos, es que cómo estoy aquí, por qué yo, y bla, bla, bla. Dios dice, no has entendido, vas a quedarte en el desierto hasta que aprendas. Gracias, hermana Nancy, por este verso. ¿Alguien más nos quiere compartir algún versículo, por favor? ¿Quería complementar algo, hermana Nancy? Sí, bueno, a veces, como usted comenta, que nos quedamos tal vez con solo el versículo, pero antes o después, pues también es importante. Si usted me permite darle continuidad hasta el versículo. Por favor. Y dice, así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Wow. Muy bueno. Esplendor, no solo la presencia de Dios, porque tú y yo queremos la presencia de Dios, pero imagínate el esplendor de Dios, su manifestación amplia. Y nuestro Dios es un Dios amplio, nuestro Dios es un Dios vasto. Perdón la palabra, nuestro Dios no es un Dios poquitero, que te da así poquito, así de bueno, una probadita y nada más para que te quedes picado. Nuestro Dios es un Dios amplio y vasto. Gracias.
Gracias, gracias. ¿Alguien que quiera compartir algún Yo verso, por ¿me favor? puedo comentar algo más? Claro. Bueno, en relación a lo que estaba diciendo Nancy, en mi versión dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. O sea, la hermosura también del Dios nuestro, porque nuestro Dios es hermoso y maravilloso. Entonces, bueno, y quería comentar también del versículo que yo decía, es porque muchas veces la gente dice, ay, es que los cristianos piensan que la vida es color de rosa. Ay, es que tú piensas que si eres cristiana no te va a pasar nada y tú vives en un mundo de papel. O sea, vives en un mundo de, ¿o sí me explico? Dicen, como tú eres cristiana, según esto, tú no te va a pasar nada. Y no, ese versículo dice precisamente lo contrario. Dice, todas las cosas ayudan a bien. O sea, no está diciendo, ¿sabes qué? Tu vida va a ser de color de rosa. Dice que tu vida puede ser, que puedes tener cosas buenas, que puedes tener cosas malas, que puedes tener cosas excelentes, cosas arriba, abajo, pero ahí te demuestra, o sea, ese versículo dice, no es todo perfecto. Así es. Y nuestra fe, gracias Marisol, nuestra fe no depende de lo bien o de lo mal que nos va. Porque muchas veces el cristiano pone su fe en si me va bien, creo mucho, y si me va mal, entonces ya no creo. Entonces, eso es tratar de hacer de a Dios a nuestra propia tamaño, a lo que nosotros queremos. Pero cuando entendemos que Dios es, a pesar de lo que tú y yo vivamos, y cuando tenemos esta perspectiva de si me va bien, amo mucho a Dios, y si no, Dios es un Dios malo, hay mucho desconocimiento de la palabra, porque tú puedes ver a la luz de la palabra como a muchos, si no es que a la mayoría de los hombres y mujeres que están en la palabra, a muchos de ellos les fue como en feria, les iba mal, pero su fe lo sustentaba. Hermana Lore, Rolando, ¿algún versículo que nos quieran compartir? Yo, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo quisiera compartir un versículo que de cuando yo empecé a conocer a Dios a través de Cristo, me llamó muchísimo la atención. De hecho, me gustó muchísimo, me sigue gustando y de alguna manera me motivó. Se refiere a la carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7. Él a punto ya de morir, porque sabía que lo iban a ¿cómo se llama? Decapitar. Él, muy satisfecho, o sea, para mí Pablo es ahora sí que mi personaje bíblico favorito, en el sentido de cómo él fue transformado y después pues llegó a esa parte que no se había cubierto, que era la parte de los gentiles, donde él pues predicó y extendió el reino de Dios para todos aquellos, ¿no? Que en un principio, pues, estábamos, digamos, alejados o no teníamos acceso a la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dice, el versículo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por una parte es esa parte, son dos cosas que sobresalen. Una está relacionada con mi afición al deporte, tú lo sabes, pastor. Y la otra es la parte en la que ese sentido, esa profundidad espiritual de estar consciente y satisfecho de haber acabado la obra por la cual fue llamado, o sea, es algo maravilloso. O sea, yo dije, híjole, de veras que poder llegar a eso sería algo maravilloso en el crecimiento, ¿sí? De un cristiano, algo que verdaderamente me motiva, o sea, lo sigo leyendo y me sigue emocionando, Sí. como la primera vez que yo lo leí, dije, qué de confianza de haber hecho el propósito, de haber cumplido la misión por el cual fue llamado. Yo dije, es verdaderamente increíble y yo dije, híjole, de verdad, yo si pudiera llegar a ese nivel, de veras que sería maravilloso, grandioso. O sea, aún ahora y digo, en ese tiempo, pues acababa de conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y me motivaba, me emocionaba, ¿no? Y me sigue causando la misma emoción. Y es verdaderamente todo el trabajo
que hizo Pablo. Es grandioso, y la otra parte es la que se relaciona con justamente, él lo ve como una carrera, el crecimiento Ujú, de un cristiano, el llegar a esos galardones, habla de galardones, de metas, ajá, de todo el sacrificio que implica el caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos, de caminar en fe, de ser obediente. Y justamente es la parte en la que un deportista refleja, ¿no? Esa parte ujú. de la disciplina que tienes que cubrir, alimentándote bien, no desvelándote, cumpliendo con los entrenamientos. O sea, yo creo que él lo ve como, o lo manifiesta de esta manera por la disciplina y el orden que Dios establece en su palabra, que todo cristiano debemos de seguir para poder llegar a a esa meta, ¿no? A esa satisfacción plena de poder decir, he acabado la batalla, dice. Ujú. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Mm, esa de veras que tiene muchísima profundidad. Y bueno, sí. nos vamos a la parte en la que él lo ve como una carrera, ¿no? Vamos a Ujú. Primera de Corintios 9, del 24 al 27, se los leo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, ¿sí? Aquí habla de esa voluntad, de esa fe, de esa perseverancia que todo cristiano debemos tener para no dejarnos vencer, para uh, parecer que estamos en un estadio, ¿no? De los Ujú, viejos, ujú, en las carreras que hacía, ¿no? De gladiadores ujú, y ujú, demás. ujú. O sea, motiva para que no cedamos, ¿sí? Y para que ganemos el premio. Al final, pues, todo esfuerzo, todo deportista, pues al final lo que quiere ver es el primer lugar, lo que quiere ver es el podium, ¿sí? Llegar a ese tiempo vencido. Luego dice el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿sí? Aquí habla justamente de ese cuidado que uno debe tener, de estar alejado del pecado, de evitar lugares donde el enemigo pueda seducirnos. Ujú, Dice, ujú. en todos ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Luego dice en Ujú. el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, ¿sí? O sea, de una manera consciente, de una manera firme, eh, Entendida. entendida, viendo el objetivo que es Cristo, ¿no? Viendo ese galardón que al final obtendríamos al tener esa vida eterna que nos promete en su palabra. Ajá. Luego nos dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Entonces aquí justamente habla de estar a las vivas, digámoslo así, ¿no? Claro. Estar siempre atento a cualquier acechanza del enemigo, ¿sí? Justamente dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo someto a la voluntad de Dios, evitando la tentación, alejándome del pecado, ajá, de toda concupiscencia, de todo deseo del mundo, de toda vanagloria de la vida. Y eso es verdaderamente interesante, y esta parte en la que Pablo ve este crecimiento como una carrera es maravilloso. Y justamente me llamaban después la atención, que fue versículos que yo conocí después, cómo es Ujú, que los asemeja, ¿no? Al ujú. galardón, a ese esfuerzo que tenemos que realizar, a ese cuidado con el que tenemos que mantenernos. Ujú. Y bueno, ya el último versículo Ujú. que les quiero comentar es el de Hebreos 12:1. Ajá, la carta a los Hebreos. Entonces, en todas sus cartas, ¿sí? Él hace referencia a esta lucha, a esta carrera que todo cristiano debemos de asumir, porque al final, pues hay un galardón, al final tendremos la gloria, ¿sí? Tendremos ¿cómo se llama? El reconocimiento de nuestro Dios por ese esfuerzo, por esa lucha. Dice el 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? O sea, con paciencia quiere decir con cuidado,
¿sí? Tener conscientes que la tentación va a estar en todo momento, ¿sí? No habla de una paciencia de lentitud, sino habla de una paciencia responsable, esperando, ansiando pues ir alcanzando, ¿no? Cada objetivo, cada meta, cada parte que nos lleva a esa salvación y cuidar justamente cada aspecto de nuestro crecimiento espiritual para no justamente llevar la vida, digamos, espiritual, queriéndola llevar mundanamente, sino responsabilizarnos, ¿sí? Y justamente viendo que esa carrera, ajá, que tenemos por delante, pues la corramos con esa responsabilidad, con esa paciencia que es un fruto del Espíritu de Dios y justamente por eso nos lo da, para que tengamos nosotros esa paciencia que vamos a tener adversidades, vamos a tener luchas, vamos a tener tropiezos inclusive, ¿sí? Pero podemos levantarnos, ¿sí? La carrera no se termina hasta que Dios nos llame. Y es justamente esa parte bonita que Pablo en todas sus cartas menciona, esa comparación con una carrera, ¿no? Deportiva en este caso, pero ese es un crecimiento, así es el crecimiento del cristiano, es no dejarse derrotar, es seguir, sí va a haber tropiezos, va a haber adversidades, el enemigo va a estar asediándonos a cada instante y entre más crezcamos, el asedio va a ser mayor. Entonces tenemos que estar siempre con la mente firme en este crecimiento en Cristo Jesús y pues a reflejar a Cristo en todos nuestros actos, para que también otros vean en nosotros esa luz que debemos de emanar y bueno, seamos justamente para muchos que aún no conocen de Dios a través de Cristo, pues seamos esa lumbrera que les permita caminar firmemente. Amén. No, pues ya síguele, amigo, ya termina tú. Perdón, es que no, al me contrario, emocionan mucho todo estos lo que, versículos porque y la parte... finalmente nos transmites más allá de emoción, porque te conozco y sé esta parte deportiva. Rolando ha hecho maratones, medios maratones, varias cosas del estilo que yo de lejitos, ¿verdad? Yo nada más aplaudo, pero más que transmitir la emoción, amigo, es esta parte de vivir esta dinámica que has tenido deportivamente y cómo es que la palabra hace esta analogía con la parte deportiva y de la carrera. Entonces, más allá de una emoción, pues es la parte vivencial, por eso al hecho de transmitirla, la transmites de parte de Dios. Entonces, bueno, animarte a que sigas hablando de la palabra en donde te encuentres, porque es Dios quien habla por medio tuyo, ¿no? Entonces, para mí es un gran orgullo. Y nada más, cerrando lo que comentabas, yo también estaba dudoso porque también segunda de Timoteo es algo que me encanta. Nada más quería leer la parte inicial. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nos habla de tres conceptos o tres principios: pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe. Y el año pasado, en febrero del año pasado, falleció mi papá y me llena un poco de emoción este verso porque casualmente fue la que varios pastores leyeron no le llamamos funeral, fue una celebración, una graduación le llamamos, y fue una fiesta impresionante, había mucha gente, no cabían en el recinto, ¿no? Donde fue el sepelio, por así decirlo, el funeral. Fue bastante emocionante y varios pastores que estuvieron, casualmente estaban en Puebla, terminando un evento, se reunieron para despedir a mi papá. Y concluían este verso y decían: Luisito ha peleado la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Y para mí fue yo quiero eso también. Sí, Yo quiero no. ese ejemplo de acabar la carrera y de haber guardado la fe. Y comentaba yo en ese momento, los zapatos me quedan grandes. Mi papá era más chaparrito que yo y calzaba medio número más chico que yo, pero espiritualmente me deja un legado muy grande, zapatos grandes que llenar, y no por tratar de imitarlo y dejar de ser yo, sino por un ejemplo de vida, ¿no? Entonces pude también hacer una inspección y me voy a decir: híjole, me falta varias cosas y es buen momento para ajustar. Entonces me llena este verso. Y complementario a ello,
Primera de Corintios, leíste la parte final, pero en la parte inicial, Primera de Corintios 4, dice, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y esta es parte de esta complementariedad, ¿no? Sí, es una carrera, pero tú y yo necesitamos ser hallados fieles. Y entonces, si sabes un poquito de contaduría, de administración, cada determinado tiempo hacen auditorías, ¿no? Para ver cómo están los números, para ver que no haya fugas de capital o de dinero en alguna empresa, en el gobierno, etcétera. Pregunta retórica, es una para ti, ahí en tu corazón. ¿Qué pasaría si hoy Dios hiciera auditoría en tu vida, en tu corazón? ¿Serías hallado fiel? ¿O dirías, Señor, espérate, no, este cuarto de la casa no entres porque el cuarto de las cachivaches está ahí desordenado, está sucio, ahí no entres, ¿no? Entonces tú y yo necesitamos ser hallados fieles. Si hay algo en nuestras vidas que ahorita no está en orden, pues es un buen momento para ponerlo en orden y ser hallado fiel. ¿Alguien más que quiera comentar un versículo? Sí, hermana, buenas noches. Sí, hermana, por ahorita lo escuchamos. Sí, es Primera de Josué, 1:9. Okay. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo me lo dijo una pastora que sinceramente no recuerdo su nombre, que fue cuando tuve que internar a él cuando le vino lo del ataque de pánico por lo de la ansiedad, aquí en el Hospital General. Yo la verdad pues sí sentía que me... que se le venía encima al mundo. Todo el mundo, ¿no? Y me dice la pastora precisamente este versículo. Y dice, tú tienes que ser fuerte. Dice, Dios te está dando esas fuerzas, dice, para que tú se las transmitas a tu hijo. Dice, porque si no eres fuerte, dice, él también se va a decaer. Y ya después de que lo tuve que internar también en Villa Carranza, se me vino otra vez este versículo. O sea, me sigue mucho este versículo. Y entonces, o sea, eso también me ha servido también para no tirar la toalla, porque también a raíz de lo que le pasó a él, a mí también me diagnosticaron ansiedad generalizada en depresión, ¿no? Y ahorita ya, ¿verdad? Ya no estoy tomando el medicamento porque ya me sentí mejor. Gracias a Dios. O sea, dije, pues qué mejor médico que Dios, ¿no? Así es. Y pero sí, o sea, ese versículo me sigue mucho y entonces lo estoy procurando llevar a cabo precisamente por las fuerzas que me está dando Dios, y también que Eric lo lleve a cabo, porque luego como que también quiere tirar la toalla. No, hijo, digo, Dios es el que nos está dando, digo, la fortaleza, digo, y hay que seguir adelante. O sea, sabemos que problemas nunca van a acabarse y van a venir así situaciones X, ¿no? Pero, o sea, Dios, gracias a Dios, nos está dando esa fuerza. Le agradezco mucho también. Gracias, hermana Juanita, por compartirlo, porque, por ejemplo, cuando una persona está en necesidad y entre gente que no conoce a Dios, muchas veces se usa esta frase de échale ganas, todo va a salir bien, ¿no? Y tiene su parte positiva, su parte de aliento, pero se queda muy corta. Porque, pues sí, cuando uno está pasando por un problema de ansiedad, de salud, económico, familiar, complicado, pues uno échale ganas, a veces se queda así como, pues sí, le echo ganas, pero de todos modos sigue la situación. Sí, de todos modos no encuentro respuesta. Pero lo que me encanta de este verso que usted compartió, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Hasta ahí sería algo similar a lo que dice el mundo. Pero lo complementario que viene de la palabra de Dios dice, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa es la verdadera promesa. Porque ser fuerte y valiente y dar palabras de ánimo, pues hasta, perdón que lo diga, pero hasta en la cantina lo dicen, ¿no? Échale ganas, todo va a salir bien. Sí, pues sí, pero que se queda en una palabra, pues que se lleva el viento. Pero cuando la parte complementaria es porque el Señor tu Dios estará contigo, es una promesa que podemos hacer nuestra. Y entonces sí, en momentos de debilidad, en momentos de angustia, en momentos de enfermedad, en momentos de escasez, en momentos donde uno no sabe qué hacer,
Señor, soy fuerte y soy valiente porque tú estás conmigo, tú eres el proveedor de esa fuerza, tú eres el proveedor de esa valentía, tú eres quien me sustenta, porque en mis propias fuerzas yo no podría hacerlo, en mis propias fuerzas se me acaba, en mis propias fuerzas soy de poco alcance, pero cuando proviene de ti, Señor, yo sé que tú estás conmigo, y dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo, verdad? Estas promesas nuestras de parte de Dios. Gracias, hermana Juanita, por compartirlo. Gracias, hermano. Ay, yo otra vez. Es que Venga. no terminé de decir que el versículo, el Romanos 8:28, por lo que me gusta, es porque todas las cosas ayudan a bien, no solamente porque todo lo que digamos, no porque me haya traído algo material, o porque me haya traído, no sé, éxito o lo que sea, sino que ese fue el comienzo para que yo me acercara a Jesús. Escogió ese evento para llamarme, porque a partir de ese evento que me sentía súper triste y que me sentía hundida ahora sí que les prometo que yo me imaginaba hundida en un lodo, como dice el versículo, en un lodo cenagoso. Así me sentía. Entonces, yo recuerdo que lo buscaba, que lo empecé a buscar y a buscar. Bueno, más bien él me estaba buscando, ¿verdad? Pero yo empecé a acercarme a la iglesia, empecé a empezar a estudiar la Biblia. Entonces, eso fue lo que dice, todas las cosas ayudan a bien. Eso fue el bien que tenía Dios para mí. O sea, no tenía riquezas, no tenía, no sé, premios, no. El bien que tenía para mí era esa relación de él conmigo. Porque o sea, ese accidente que yo tuve, por más malo que fuera, me ayudó a bien. ¿A cuál bien? A tener la salvación. Y complementario a esto que dices, que uno busca a Dios o no, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces sí, hay un momento donde posiblemente cada uno de nosotros estaba muy alejado de Dios, ¿no? Pero dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero ahí entra la parte que nos corresponde, porque Dios no nos obliga. Dios nos da como este primer acercamiento de tener algún momento, alguna situación, alguna acción, donde podemos ver su mano, donde podemos sentirlo, donde podemos ver que Dios estuvo allí. Pero la parte complementaria y la más importante no es que Dios se acerque, porque finalmente ahora ya lo entendemos, que Dios está ahí disponible. Los que no nos acercamos muchas veces somos nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. O sea, él trae todo lo padre, él trae la cena, ¿sí? Él está dispuesto y él es el invitado de honor. Pero ¿qué nos corresponde hacer? Según Apocalipsis 3:20, dice, bueno, primero es escuchar su voz, abrir la puerta, y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Y esta parte complementaria de sí, Dios se acerca, pero dice la palabra, acérquense, búsquenme mientras puedo ser hallado. Quiere decir que hay un momento donde podremos buscar a Dios, pero Él no necesariamente sea hallado. Y bueno, esto es un estudio para otro momento. Hay estudiosos de la palabra que dicen que esta parte ya va a ser en los fines de los tiempos, milenio y anticristo, etcétera, pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en ese tema, donde habrá gente que busque a Dios, pero no va a poder ser hallado, ¿no? Entonces, ahorita que sí podemos, acerquémonos, dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente es sin pretextos, sin distractores, sino simplemente un niño se acerca con sus papás, ¿no? O sea, él no está pensando si había hecho algo malo, si un día anterior hizo algo malo, o sea, se acerca porque es papá, porque es mamá, ¿sí? Precisamente en esa dinámica acerquémonos a Dios. Nos queda tiempo rápido para un versículo más, si alguien quisiera compartirlo. Sí, hermana Nancy, adelante. Un versículo que es Mateo 8:28, perdón, Mateo 28:20,
enseñándoles que guarden, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una de las promesas más grandes de nuestro Dios, que a veces cuando no llegamos a los pies de Cristo, no podemos comprender hasta que lo vivimos, hasta que, reitero, hasta que estamos en el desierto, cuando decimos, me doy cuenta que nunca me soltaste, que siempre has estado conmigo. Amén, amén. Dice precisamente, enseñándoles que guarden todas las cosas, esto es parte del gran mandamiento, ¿no? Ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta, porque precisamente es esta promesa de que Dios no nos va a dejar. Y mira, vamos a cerrar con esto. Posiblemente ha habido momentos en tu vida, en mi vida, donde hemos sentido, es que Dios me abandonó, es que Dios está lejos. Mira, la mayoría de las veces cuando sucede eso es porque nosotros nos hemos enfriado, porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Pero un verso que me encanta, y vamos a cerrar con ese, ahorita te digo exactamente cuál es. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Dice, versión, esta creo que es Reina Valera, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios no se puede negar a sí mismo. Si nosotros somos fieles, Dios es fiel. Si nosotros fuéramos infieles, nuestra lógica es decir, Dios va a ser infiel, porque yo fui infiel. Pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel a nosotros. Y eso es algo que nos cuesta trabajo entender. Decimos, no, pero es que si alguien a mí ya me lastimó, pues ahora, aunque sea, píntalas, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo hemos ofendido a Dios y Él permanece fiel? Está ahí a la puerta diciendo, aquí estoy. Cuando tú y yo escuchamos más la voz del enemigo, más la voz de nuestra carne, más la voz del mundo, decimos, no me puedo acercar a Dios porque ya le fallé, porque ya le fui infiel, porque no me he congregado, porque no he orado, porque pues hice mal, porque pequé. Entonces tengo que portarme bien y ya después me voy a acercar a Dios. Mira, mi hermano, mi hermana, esa es una de las mentiras más grandes de este mundo que tú y yo en algunas ocasiones hemos dejado que se anide en nuestro corazón. ¿Sabes cuándo todo va a estar bien para que nos acerquemos a Dios? Nunca. Porque vivimos en un mundo corrompido. Pero cuando entendemos, ya no solo acá en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que Dios es siempre fiel, que Dios está siempre dispuesto. Sí, hay momentos que hemos lastimado el corazón de Dios y hemos fallado y hemos afectado la dinámica relacional con Él. Pero eso no quiere decir que Dios nos deseche, nos aparte o ya no nos ame. Ese es el amor ágape de Dios. Pues ya no nos da más tiempo para ahondar más, pero no sé tú, pero a partir de los versículos que algunos comentaron, de los mismos que yo platiqué, empiezan a surgir otros versos, etcétera. Es Dios hablando a tu vida, es Dios hablando a nuestras vidas. Esa es la palabra viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra en nuestros corazones y discierne intenciones y pensamientos. Esa es la palabra que nos da vida. Por eso es importante que tú y yo leamos, conozcamos y no seamos ignorantes de la palabra. Porque cuando somos ignorantes de la palabra, nos creemos cualquier cosa que a veces sale en internet, en la televisión, y como dice Dios, quiere decir que eso es bueno. Mira, ni monividente, ni cartas astrales, ni los pronósticos deportivos, nada. Solo la palabra de Dios nos da vida. Vamos a terminar orando. Señor, gracias porque tú has sido bueno y fiel con nosotros. Gracias por este tiempo donde pudimos interactuar, expresar algunas pequeñas vivencias, hablar de nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos edificamos los unos a los otros. Bendigo a todos los que estamos aquí, Señor, a todas las familias aquí representadas, Señor. Padre, gracias porque tú seguirás hablando en nuestras vidas
aún al terminar esta sesión, por la noche, en la madrugada, por distintas personas, en distintos momentos, Señor. Queremos ser hallados fieles. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, estamos despedidos. Dios les bendiga. Excelente dinámica, Pastor David. Que tengan bonita noche. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermana. Bonita noche desde Guadalajara. Bendiciones a Gracias. todos. Estuvimos orando ayer por Liam en la reunión de oración. Ay, muchas gracias. Sí, me dijeron que todavía sigue en riesgo, está mejor, Okay. Está un poquito mejor, sigue en riesgo, pero gloria a Dios, va mejor. Seguiremos orando. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Gracias. bendecido resto de semana. Bendiciones, buenas noches. Dios te bendiga, Eric. Igualmente, Amigo Rolando, bye. Dios te bendiga. Bye bye.